Estamos llevando una serie que se llama La Obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, hemos avanzado. Hoy vamos a tener el tema número 9. Y el tema número 9 se ha titulado El Espíritu descendió sobre Jesús como paloma. ¿Ok? Estoy agradecido porque sé que mis hermanos oran por cada enseñanza, no nomás los domingos, sábados, jueves, los viernes de damas, domingos de varones también en algodones y con los niños. Y esto, hermanos, que nosotros compartimos es fruto de las oraciones y es fruto de la gracia de Dios. Así que vamos a hacer lo mejor posible para compartirlo. Y sé que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? Aunque sean 2 horas. No escuché el amén ahí, ¿eh? A ver. No se preocupen, es 1 hora 59 minutos. No se crean. Ok, el tema número 9, el Espíritu descendió sobre Jesús como paloma. Texto, Mateo capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer ahí. Mateo capítulo 3, versículo 16, por favor, y vamos a leer la palabra. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. ¿Verdad? Padre, una vez más, gracias por este tiempo, esta mañana que vamos a pasar en tu presencia, en compartir tu palabra. Yo ruego, Señor, la guía, la unción y el denuedo que tu Espíritu Santo da. Señor, ayúdame a compartir, Señor, que lo más complicado para poder compartir, Señor, me ayudes a hacerlo de la manera más sencilla, que mis hermanos puedan oír tu voz a través de tu palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Si decimos amén. Muy bien. Cuando el emblema de una marca está en algún objeto, como por ejemplo un auto, los que tienen Toyota, ¿cuántos tienen Toyota aquí? A ver, ¿sí? Todos tienen Toyota. Ay, hermano. ¿Cuántos tienen Tesla aquí? ¿Cuántos quieren tener un Tesla? Sean sinceros, hermano. ¿Nadie quiere tener un Tesla? Declárelo, confiéselo y recíbalo. No se crea, ¿eh? No se crea. No, si tiene la oportunidad y Dios lo bendice, me invita para dar una vuelta, ¿eh? Ok, pero bueno, no sé, es un juego. Ok, miren, cuando un auto tiene un emblema, pues significa que ese auto le pertenece a esa marca, ¿no? Y bueno, no solo eso, sino que todo el auto va a tener las características de esa marca. Hay ciertas, ¿cómo se llama? Patrocinios, o hay ciertas modificaciones, como por ejemplo, no sé si se acuerdan, ¿ustedes se acuerdan del Geoprim? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? Hay diferentes, hay uno que es zapatito y hay otro. Ok, el Geoprim tiene todas las, está ensamblado y tiene todo lo de Toyota, pero es de General Motors, ¿no? Entonces, pero bueno, son cosas que se llegan a un acuerdo entre marcas. Pero a lo que voy es que la marca del auto debe de tener todas las características, ¿verdad? Si es un Toyota, tiene que tener todas las características de un auto Toyota. Pero por ejemplo, si tú tienes un Toyota y tiene todas las características de un Nissan, simplemente algo está pasando ahí, ¿verdad? Algo está pasando ahí, no pertenece a esa marca, porque son las características de la marca las que hablan, ¿verdad? De lo que debe de ser el auto. Pues miren, de la misma manera, escuchen esto, la paloma que simbolizaba el Espíritu Santo posó sobre Jesús. Miren, ese simbolismo tiene un significado. El Espíritu Santo tiene cualidades y características de una persona, y sobre quién el Espíritu Santo debe todas sus características deben estar con la persona que se encuentra, en este caso habitando en el ser humano, ¿verdad? En todos aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Pues así fue en la vida de Jesús. Y vamos a ver si esas características estuvieron en la vida de Jesús y qué es lo que nosotros, cómo esto aplica para nosotros hoy en día para poder aprender más. Amén. Muy bien, entonces de eso vamos a hablar. Vamos a leer otra vez, vamos a leer 3 textos. Mateo 3:16, el 17, y luego vamos a leer Lucas 3:22, porque aquí hay una variación que brevemente quiero decir. Miren, Mateo 3:16 ya lo leímos, ¿verdad? Pero vamos a leerlo de nuevo. Mateo 3:16, 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios
que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero fíjense Lucas, como lo dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 22. Vamos a leer aquí algo muy, muy importante para entrar de lleno ya al mensaje. Lucas 3:22. Dice la palabra del Señor: y descendió el Espíritu Santo sobre él, hablando de Jesús. Ahora fíjense lo que dice aquí: en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien, ¿qué es lo que estaba pasando aquí de una manera breve para que usted pueda entender? Bueno, Jesús, sabemos, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, quien iba, ¿verdad?, a ser el que todos esperaban, ¿verdad?, el Hijo de David, como se menciona en las profecías. Jesús pasó de una manera desapercibida en su infancia, aunque sí apareció alguna vez. ¿Se acuerdan? Que por ahí a los 12 años ahí andaba en el templo, y etcétera, a los 8 años también. Pero durante su juventud, según los que se dedican a estudiar más a fondo, pues él fue un carpintero. Él fue un carpintero que estuvo bajo las órdenes de su mamá, de su papá, en este caso su padrastro, ¿va?, por así decirlo, aunque no se usaban esos términos antes. Y Jesús fue un hombre obediente, pero desde siempre Jesús nació, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo descendió sobre el vientre de María, ¿se acuerdan? Y por eso él fue engendrado. Entonces, Jesús, aunque tenía un propósito, no podía ejercerlo, porque Jesús no iba a violar la ley. ¿Ok? Entonces, en aquellos tiempos, para que alguien se pudiera considerar como un rabino, como un maestro, tenía que por lo menos cumplir 30 años. ¿Ok? Que eso fue precisamente lo que hizo Jesús. A los 30 años aproximadamente empezó su ministerio, para que se cumplieran varias profecías, ¿verdad? Estoy ahorrando mucho tiempo porque es algo que nos tardaríamos mucho explicar, pero estoy ahorrando todo esto, ¿no? Entonces, faltaba una de las profecías por cumplirse, y era que alguien hablara de Jesús y lo presentara a los demás, es decir, el precursor de Jesús, el último profeta del Antiguo Testamento, conocido como Juan el Bautista. Él abre el camino para la llegada visible del Hijo de Dios, quien traería la paz espiritual de los hombres que se arrepintieran. Entonces, para cumplir otras profecías más, Jesús tuvo que bautizarse. Ahora miren, los bautizos, si usted busca por ahí después, los judíos no solamente lo hacían como hoy nosotros. Los judíos se podían bautizar varias veces, porque para ellos era un rito de purificación, ¿ok? Empezaban desde los 12 años aproximadamente. Entonces, pero esto que hizo Jesús no solamente lo hizo sino para cumplir una profecía, porque después del bautismo iba a haber alguna voz del cielo que se iba a cumplir. Por ejemplo, acompáñenme Salmos capítulo 2, versículo 7. Salmos capítulo 2, versículo 7, por favor. Salmos 2, 7. Muy bien, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso estaba hablando específicamente de Jesús. Ahora, Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías 42, 1. ¿Cómo es, hermana? ¿Isaya o cómo es? A ver. Ay, ya estoy aprendiendo lengua, Isaías 42, 1. Muy bien, fíjense lo que dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene ¿qué? Contentamiento. ¿Sí se acuerdan de cuando Jesús salió de las aguas? En quien mi alma tiene contentamiento. Y luego dice ahí: he puesto sobre él, ¿ya ves qué? Sobre Jesús posó mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces, bueno, en esa escena, antes de comenzar su ministerio, es donde pasa lo siguiente, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús como una paloma, literalmente lo dice Lucas, ¿no? Ahí lo que leímos en Lucas. Entonces, después de eso se escuchó esta voz donde se cumplió la profecía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y es de esta escena y su significado que hoy vamos a aprender. Vamos a aprender esto, que esto es lo que estaba pasando antes, ¿no?, de llegar a nuestro estudio. Muy bien, ahora vamos a
a poder explicar un poquito más. Vamos a ver el punto número 1. ¿Qué significado tiene que el Espíritu de Dios descendiera sobre Jesús como una paloma y su simbolismo? Yo sé que es muy largo, lo voy a volver a repetir para los que apuntan. ¿Qué significado tiene que el Espíritu de Dios descendiera sobre Jesús como una paloma y su simbolismo? ¿Ok? Bueno, es una muy buena pregunta esa. A ver, ¿por qué en vez de una paloma no fue un águila? Porque el águila también es un animal representativo de los hijos de Dios, es un simbolismo cristiano. ¿Por qué fue una paloma? ¿Por qué no fue por qué no fue un ángel que reposara sobre Jesús? ¿Por qué no fue una luz? ¿Por qué no fue un viento recio como en otros lugares? ¿Por qué tuvo que ser precisamente una paloma? Miren, déjeme decirle que ayer lo mirábamos, pero cada palabra, cada expresión en la Biblia no es porque los escritores no tuvieron otra palabra que usar, es porque tiene un propósito. No son al azar, ¿verdad? Y es esto de la forma de una paloma que nos va a ayudar a entender mucho de las características de Jesús y por ende imitarlas. Veamos qué significa que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús en forma de una paloma y su simbolismo. Miren, el Espíritu Santo de una manera literal, hermanos, de una manera literal, tomó forma visible de una paloma durante el bautismo de Jesús. Pero fíjense, esta manifestación va más allá de una simple aparición física. La paloma descendió en forma corporal, no sabemos si fue blanca, amarilla, azul, son detalles que no vamos a mencionar aquí. Pero no fue una visión, no, sino fue una paloma literal, escuchen, creada para esa ocasión. Teofánica. ¿Qué viene siendo teofánico? Teofanía. Bueno, teofanía viene de dos palabras, teos, que es Dios, y epifania. Si usted conoce a alguien que se llama Epifania, significa manifestación, Así que si se le hace muy difícil decirle Epifania, dígale manifestación. Ese es el significado. Entonces teofanía es una manifestación literal, visible o algo que hable acerca de Dios. Como por ejemplo cuando la Biblia dice, y Moisés vio las espaldas de Dios. Bueno, Dios es espíritu, no tiene forma. Moisés no vio literalmente, sino fue una manifestación para que nosotros pudiéramos entender. Muy bien, entonces, esta paloma fue literalmente creada para esa ocasión, para esa manifestación que el Espíritu Santo iba a utilizar para hacerse visible. ¿Ok? Ahora, las características de una paloma, miren, la elección de la paloma como símbolo tiene mucho significado. La paloma se usa en la Escritura como un símbolo de inocencia, de paz, cualidades que caracterizan el ministerio de Jesús. La paloma es la criatura más inocente y mansa, sin agresividad ni fiereza, expresando únicamente el amor y la amistad, lo que la convierte entonces en un emblema adecuado para indicar el carácter y disposición que el Espíritu Santo puso en Jesús. Crisóstomo dijo lo siguiente: observó que la paloma simbolizaba que ha cesado el diluvio de la ira de Dios sobre el pecado y que la paz se estaba ofreciendo al hombre. El significado de la paloma como símbolo tiene mucho, hermanos. Miren, el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús y su bautismo es un indicador de la unción de Jesús como el Mesías. Miren, una vez más, la paloma no fue una visión, no fue algo que lo pudieron ver y comunicaba muchas verdades. Por ejemplo, Jesús en Mateo 10:16, fíjense la cualidad que Jesús usó. Mateo 10:16, cuando Jesús estaba instruyendo a sus discípulos, Jesús les dijo algo. Y estamos hablando entonces de las características. Mateo 10:16, Jesús les dijo a sus discípulos que fueran inocentes. Voy a agarrar esta frase: inocentes como paloma. La inocencia, hermanos, la inocencia es una actitud genuina de un corazón transparente aplicado al Espíritu Santo. Significa que el Espíritu es puro, abierto, honesto,
Y bueno, debe de producir eso en las personas que Él reposa, en las que Él reposa. Bueno, una vez más, la paloma, siendo la criatura más inocente y mansa, que no es agresiva, expresa ese amor, esa amistad. No había otra manera de reflejar mejor el carácter, ¿verdad? Y las cualidades del Espíritu Santo que ese animal. Pero también hay muchas cosas más. Y aquí, hermanos, esto nos involucra a nosotros. Miren, todos los que tenemos o los que tienen al Espíritu de Dios, tenemos esas características de esa paloma que en la Biblia se le llama así, fruto del Espíritu Santo, con diferentes ramas o características. En la Biblia se habla del amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Okay? Cuando el Espíritu viene a nuestras vidas, viene con ese fruto. Bueno, en las diferentes áreas, pero es nuestra labor ejercitarlas, ¿sí? Es nuestra labor ejercitarlas. ¿Cómo? Pues mostrándole amor a nuestros hermanos, siendo bondadosos, benignos. Cuando entre más nosotros ejercitemos esas áreas, el fruto del Espíritu Santo, en esas características vamos a ir creciendo, pero están en la vida de cualquier creyente. Nadie puede decir, no, es que yo no tengo amor. No, sí tenemos el amor, necesitamos ejercitarlo. ¿Estamos entendiendo? Pero ¿qué más podemos aprender de esto? Miren, que el Espíritu de Dios reposara sobre Jesús como una paloma tiene muchas dimensiones y muchas aplicaciones del estudio de Dios o teología. Miren, cuando los cielos, esto es un simbolismo, cuando los cielos se abrieron, ¿verdad? Los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo en comprar como paloma, testifica, ¿verdad?, que Dios estaba abriendo la oportunidad para que Dios directamente del cielo hablara a los pecadores. Cuando nosotros oramos de una manera simbólica, siempre, ¿verdad?, decimos, Señor, estás en el cielo, y volteamos, aunque Dios está en todo lugar porque Él es Espíritu, pero eso entendemos. Y nosotros le decimos, Señor, ayúdame, y esperamos como que algo baje de arriba, ¿no? Eso es lo que de una manera, bueno, eso es lo que simbolizaba la respuesta de Dios. Los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron, ¿ok? Esta manifestación también, ¿verdad?, comisionaba y capacitaba a Jesús para realizar actos de justicia sacerdotal. El Espíritu vino sobre Jesús y permaneció con Él. No fue un momento de inspiración, sino que en Jesús tomó residencia permanente. ¿Cuántos tienen la Green Card aquí? ¿Verdad que la Green Card es una residencia? ¿Cuántos anhelan tenerla? Pues algunos queremos tenerla. No quiere nadie, no quiere tener la Green Card. Bueno, algunos que la tuvieron, etcétera. Pero un residente de Estados Unidos, ¿sabe qué tiene que hacer? No tiene que vivir aquí transeándose los dólares. Tiene que vivir allá pagando impuestos, rentando y todo. No trabajar allá y gastarse el dinero acá. Pero ese es otro asunto. Muy bien. Entonces, ese simbolismo contrasta con el Antiguo Testamento, hermanos, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente iba y venía sobre un individuo para realizar alguna tarea y luego se iba. En el Nuevo Testamento, esta manifestación significaba que el Espíritu Santo iba a permanecer en el creyente, siendo Jesús el primogénito, el primero. Por eso, hablando de esto, acompáñenme brevemente Salmos 51:11, porque los profetas, los reyes del Antiguo Testamento, esto era lo que creían, porque eso era lo que sucedía. El Espíritu Santo solamente iba y venía. Por eso cuando el rey David pecó, después se arrepintió, él dijo esto, porque él no quería que el Espíritu de Dios se fuera. Fíjense lo que dice Salmos 51:11. Dice el rey David: no me eches de delante de ti, y no quites, ¿qué dice?, de mí tu Santo Espíritu. ¿Se dan cuenta? Porque eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, en muchas ocasiones también, que no las vamos a mencionar para ahorrar tiempo, en el Antiguo Testamento se usa expresiones como el Espíritu de Dios vino sobre, para profetizar, Isaías, Jeremías, etcétera, ¿no? Pero hoy en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios permanece en el creyente, ¿verdad? Que este también es una de las características de una paloma. Que anote esto, porque al final vamos a mencionar esto. Muy bien. A ver si esto que se acuerda, se lo voy a decir,
Ahora, que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús como una paloma, también habla de la conexión con la nueva creación. Miren, el descenso del Espíritu sobre las aguas del Jordán en forma de paloma recuerda al Espíritu Santo moviéndose. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 1, versículo 1, 2? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Recuerdan al Espíritu moviéndose sobre las aguas en la creación, trayendo orden y vida. Nosotros lo enseñamos en la primera o segunda enseñanza, ¿verdad? Que su significado era como el movimiento de unas alas que aleteaban y cuidaban y traían vida. Era lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. También nos habla de un nuevo comienzo. Miren, así como la paloma enviada por Noé, ¿se acuerdan? Se tuvo que destruir, ¿se acuerdan? Se tuvo que destruir la creación, la humanidad. ¿Por qué? Porque habían pasado muchas cosas, para no entrar en detalles, que Dios se arrepintió en su corazón. Es decir, dijo, estos. Dijo, voy a exterminar, había gigantes, muchas cosas que habían pasado, ¿no? Que no es el momento para comentar. Entonces dijo, no, esto no puede pasar, no puede seguir pasando. Entonces Noé halló gracia delante de Dios. Él y su familia entraron al arca y ya sabemos toda la historia. Entonces después de un tiempo Noé envió ¿a qué? ¿Qué animal envió Noé? ¿A un cuervo? No, hombre, a una paloma. Y bueno, la primera vez llegó con una hoja de olivo, que también tiene un simbolismo, pero eso no me voy a meter ahí. Pero el olivo tiene un simbolismo también. Pero después, ¿qué fue lo que pasó? Ya no regresó, ¿se acuerdan? Porque la paloma ya sabía dónde poderse quedar. ¿Ok? Y esto habla, hermanos, entonces en este momento simbólico habla del nuevo comienzo que los creyentes tenemos. Esa paloma, escuchen, que voló y no regresó, miles de años después se encontró que posó sobre Jesús. Ese es algo muy importante, hermanos. Es algo muy importante. Noé halló gracia delante de Dios. Y luego Dios dijo, este es mi Hijo amado Jesús, en quien me agrado, en quien tengo complacencia. ¿Se dan cuenta? Una nueva creación. Cuando Noé y su familia salieron, poblaron la tierra de nuevo. La ira de Dios se había aplacado. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, salió de las aguas y la paloma posó sobre él, una nueva oportunidad a través de él, así como a través de Noé, se colonizó de nuevo la tierra. ¿Se da cuenta ese simbolismo? Entonces también sobre Jesús, así como Noé tuvo la oportunidad de rehacerlo todo, sobre Jesús iba a instituir una nueva población, pero esta iba a ser espiritual. Querida iglesia, ¿entiende el simbolismo? Solo en Jesús estamos seguros. En Él posó esa paloma, encontró seguridad, un lugar donde estar. En Él estamos seguros. Con Noé las aguas bajaron y Jesús salió del agua. La palabra sobre Jesús es un indicativo que en Él la ira de Dios se iba a satisfacer. Así como en el diluvio, iba a ser Jesús en quien toda la ira de Dios se iba a descargar una sola vez y para siempre. Es Jesús, entienda esto, nuestro nuevo comienzo. Él es nuestra arca. Él es nuestro Salvador. En Noé representaba el antiguo pacto y en Jesús representaba el nuevo pacto. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. El descenso del Espíritu en forma de paloma testifica que Jesús recibió, escuchen esto, el Espíritu Santo que lo comisionaba y lo capacitaba para realizar su tarea como sacerdote. Pero esto no representa un comienzo de la presencia del Espíritu Santo en Jesús, no, porque acuérdense que Él nació lleno, sino solamente un hecho simbólico que indicaba públicamente, ¿verdad?, que el poder estaba sobre Jesús para la realización de su ministerio. El descenso del Espíritu significa una nueva creación que corresponde, ¿verdad?, con algo muy importante cuando se abren los cielos, ¿verdad? Poniendo así como ejemplo que es a través de Jesús el único medio por el cual la salvación llegaría a la humanidad. Muy bien. Entonces, miren lo que vamos a ver. Acompáñenme Mateo 16, 19. Mientras llega ahí una vez más.
cuando los cielos fueron desgarrados y abiertos, se estaba inaugurando así la era de la salvación, donde a través de la muerte y la resurrección de Jesús, como sacerdote, los cielos serían verdaderamente abiertos y el Espíritu Santo sería derramado sobre la tierra. Ahora, ¿cómo entender esto? Vamos a ver esto rápido. Mateo 16, 19, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí. Dice, hablando Jesús, le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves son para abrir. Ahora escúcheme. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Aquí vamos a entender esto. Hechos capítulo 2, versículo 36 y 30, al 38. Hechos 2, 36 al 38. Bueno, aquí después, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo llegó con los discípulos y llegó con todos los que estaban ahí, el apóstol Pedro se levanta y empieza a predicar. Y nada más voy a agarrar eso porque pues, son muchos versículos. Hechos 2:36, el apóstol Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y mediador y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, rápidamente, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, Jesús al iniciar su ministerio, los cielos le fueron abiertos, ¿ok? Le fueron abiertos. Descendió el Espíritu Santo y Jesús, escuchen, después eso, enseñó la palabra a sus discípulos. Les dio las llaves, es decir, la autoridad. ¿Qué viene siendo eso? La predicación de la palabra de Dios. Que en el nombre de Jesús, el que se arrepientan, los pecados serían perdonados cuando creen en Jesús y se arrepienten. ¿Ok? Y ahí es donde viene el nuevo nacimiento. Eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Los cielos se abrieron por medio de la predicación. Descendió el Espíritu Santo, descendió la salvación. ¿Estamos entendiendo eso? Eso significa, ¿verdad? Ahora, también cuando que el Espíritu de Dios descendiera sobre Jesús como una paloma, habla de una unción especial sobre el Mesías, ¿verdad? Acompáñame a Isaías 11:1. El Espíritu Santo decía, ¿verdad?, que concedería el Espíritu al Mesías. Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Isaías 11:1 y 11:2. Dice, Isaías 11:1 y 2. Dice la palabra: saldrá una vara del tronco de Isaí, ¿okay?, y un vástago retoñará sus raíces. Isaí, el padre de David. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Una vez más, aunque Jesús ya tenía el Espíritu Santo anteriormente, ahora había sido comisionado, ungido, ¿verdad? Él es el único que tiene una medida completa. El ser humano no, ¿verdad? Lucas lo dice de una manera literal: lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán, ¿verdad? Y Pedro enseña cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús anduvo haciendo bienes entre los demás. El Espíritu Santo entonces descendió sobre Jesús para ungirlo, para capacitarlo para su trabajo u oficio de Mesías. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, es el reflejo del carácter que Jesús iba a tener. Entendido una vez más que la paloma simboliza al Espíritu Santo. Miren, la paloma es la expresión del carácter de Cristo. La paloma, queridos hermanos, representa las disposiciones amables. Jesucristo se revistió de eso. Fue un bueno, amable, manso. Así como la paloma mansa y lo que vimos. Era el animal indicado para poder hablar del carácter de Cristo, humilde, manso. Y esa mansedumbre no era solamente simbólica, era una realidad en Jesús.
Jesús fue manso y humilde de corazón. También esto lo capacitó para que Él tuviera compasión sobre los afligidos, porque iba a atender a todo un pueblo lleno de tristeza, necesitados de Dios, del Dios verdadero, no de una religión, ¿verdad? Por eso Jesús dijo esto, hermanos, Mateo 11:29. Hablando una vez más de las características de una paloma, su mansedumbre y humildad. Fíjense lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 11:29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y lo que dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La paloma también es obediente, ¿sabía usted? Una paloma es obediente. Génesis capítulo 8, versículo 8 y 9, acompáñenme por favor, ¿verdad? Y para avanzar poquito con el tiempo, pues aquí lo que estamos haciendo referencia es cuando Noé envió a esa paloma, cumplió su propósito. La paloma fue obediente, ¿ok? Eso es lo que habla Génesis 8, 8 y 8, 9. Muy bien. Ahora, ¿quién creen que fue obediente? ¿Quién? Fíjense lo que dice Filipenses 2:8. ¿Quién creen que fue obediente, hermanos? Filipenses 2:8. Dice: y estando en la condición de hombre, acuérdense que pues Dios, ¿verdad?, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Estamos entendiendo entonces la comparación del carácter de una paloma con Jesús, entendiendo que la paloma era representación del Espíritu Santo. Entonces Jesús, que es Dios y ser ungido para su labor como Mesías, realizó actos visibles ante los demás que son ejemplos de que el Espíritu Santo guiaba a Jesús en todo lo que hacía. Y es precisamente lo que Jesús quiere de nosotros, sus discípulos, que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios y podamos reproducir sus actos, es decir, sencillez, humildad, paz, bondad, amor, pasión, compromiso. Compromiso con la misión que nos ha encomendado, así como Jesús tuvo su compromiso con esa misión y la terminó. Así nosotros hoy tenemos el compromiso a amar y cuidar de la iglesia, de nuestros hermanos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y en serio, hermanos, quisiera hablar mucho más de eso, pero lamentablemente no tengo tiempo para explicar, pero me fui con lo más importante, ¿ok? Ahora vamos a ir al punto número 2, que es el más largo. A la cara que vamos a hablar de el simbolismo que representa el reposo del Espíritu Santo como paloma para la iglesia. El simbolismo que representa el reposo del Espíritu Santo como paloma para la iglesia. Miren, hermano, la iglesia, la Biblia lo dice que somos un cuerpo, ¿verdad? Y debemos de ser un cuerpo unido por el Espíritu. En Efesios habla de la unidad. Hermanos, la paloma representa la unión de los fieles en la iglesia. Que el Espíritu Santo efectúa a través del bautismo de Cristo. Así como Jesús fue ungido con el Espíritu para cumplir su misión mesiánica, la iglesia recibe esa misma unción, escuchen, para continuar la obra en este mundo. ¿Cuál es la obra que tenemos todos, hermanos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya conoce, ¿verdad? Eso. Esa es nuestra misión y no la vamos a poder hacer, no lo vamos a poder continuar si no estamos llenos del Espíritu de Dios. La iglesia, hermanos, no es simplemente una institución humana, sino una comunidad ungida por el mismo Espíritu, escuchen esto, que reposó sobre Cristo, capacitada para proclamar
la sanidad de las almas, como Jesús dijo en Lucas, ¿se acuerda? Bueno, también, hermanos, la mansedumbre y compasión deben de ser las características de una iglesia. El Espíritu, hermanos, dotó a Jesús de mansedumbre para la obra de su mediación. Y esta disposición, hermano, debe caracterizar a la iglesia en su ministerio. Así como las palomas, escuchen esto, conversan dulcemente con otras palomas, compadeciéndose. Y si usted no ha visto videos, hay videos ahí, hermanos, llorando unas por otras, tristes. También nosotros con Cristo, porque Él se compadeció así de nosotros. La iglesia, hermanos, está llamada a ejercer su autoridad espiritual, reflejando el carácter de Cristo, teniendo compasión los unos de los otros. Los padres de la iglesia, hermanos, han visto en la manifestación del Espíritu Santo en forma de paloma un signo de paz y reconciliación ofrecida por Dios a los hombres en Cristo. La iglesia, hermanos, es el instrumento mediante el cual esta reconciliación se extiende al mundo. Su misión no es meramente solamente local, hermanos, es mundial. En el bautismo de Jesús se abrieron los cielos que el pecado de Adán había encerrado. Y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu Santo como un inicio de una nueva creación. La iglesia entonces participa, hermanos, en esta renovación cuando vive bajo el Espíritu que descendió sobre Jesús. Entonces la aplicación práctica, hermanos, del descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma transforma la vida y debe de transformar la vida de la iglesia y de todos sus miembros. La iglesia debemos de cultivar sencillez y una fe auténtica. La paloma, hermano, representa la disposición requerida en quien recibe el bautismo. Acercarse sin mentiras, sin fingimientos, pues el Espíritu Santo, hermanos, huye y se contrista con el engaño. La paloma, hermanos, es un animal sencillo, carente de astucia. La serpiente sí es astuta, ¿verdad? Pero la paloma no. En la práctica, entonces, esto significa que los creyentes debemos de examinar nuestras motivaciones al participar en la vida de la iglesia. Debemos de ver cuáles son nuestros motivos. ¿Por qué asistimos a la iglesia? ¿Por devoción o por una apariencia solamente? ¿Servimos con corazón sincero o buscamos reconocimiento? También la iglesia, hermanos, debe de desarrollar los dones del Espíritu Santo, hermano. En la paloma también, hermanos, significa los 7 dones del Espíritu Santo: la sabiduría, refugiarse en las Escrituras, la ciencia, elegir sanas doctrinas, el conocimiento, el consejo, nutrir a otros con el ejemplo, el entendimiento, hermanos, no pervertir la verdad, permanecer en la doctrina de los apóstoles, ¿se acuerdan? La piedad, la fortaleza, poner nuestro refugio en Cristo, el crucificado, el temor a Dios, deleitarnos, hermanos, en agradar a Dios y entristecernos en el pecado. La iglesia debe entonces identificar y desarrollar los dones por los cuales Dios la ha instituido. La iglesia también debemos, hermanos, ser una iglesia llena de caridad, y no estamos hablando únicamente en dar alimento, no, ese amor con los demás. El Espíritu Santo aparece en forma de paloma, hermanos, para poder que nosotros entendamos esa sencillez y cómo debemos de relacionarnos los unos con los otros. Un ambiente amigable y social. La iglesia debemos de promover la reconciliación. Entonces, hermanos, el simbolismo para la iglesia de que el Espíritu Santo reposó sobre Jesús como paloma se remonta, hermanos,
cuando el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego en la iglesia primitiva, y cómo descendió de lo alto. Cuando alguien nace de nuevo, hermanos, pasa esto. Sin el Espíritu Santo no hay salvación. Es importante que la iglesia entonces entienda que debemos de comportarnos como guiados por el Espíritu Santo y no por nuestra naturaleza caída. Pero también sé que no es fácil, hermanos, obedecer. Por eso, escuche esto, es por medio del Espíritu Santo, hermanos, no por nosotros. Miren, en una ocasión yo estaba luchando con áreas de mi vida, ¿verdad? Así como usted lucha. Y yo estaba orando y me senté ahí en mi sillón, ahí en el sillón, y dije, Señor, ¿qué puedo hacer esto? Ay, Señor, y había una lucha con una área, ¿verdad? Y, Señor, ¿qué puedo hacer? Y fíjense, ¿cuántos, a ver, quiero hacer esta pregunta, ¿cuántos creen que Dios sigue hablando hasta el día de hoy? ¿Sí? Yo lo creo, hermano, porque bueno, esta es su palabra. Miren, cuando yo estaba preguntándome eso, estaba orando al Señor, ¿verdad? Ayúdame a poner ahí 2 de Timoteo 2:1, hermanos. ¿Verdad? Entonces yo estaba orando, estaba en mi sillón sentado y, Señor, ayúdame, esto es bien difícil. Entonces había alabanzas, ¿no? En la tele. Entonces cuando yo abro mis ojos y volteo a ver en la tele, estaba este versículo ahí. Y empezó una alabanza de casa de oración que ya le he mandado yo por ahí a un grupo, ¿no? ¿Qué dice ahí? Fíjense, hermanos, o sea, no fue pues, en otro momento. Tú puedes, hijo mío. Y luego, ¿qué dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahí, como Martín Lutero, hermanos, ahí como Pablo, se me cayeron las escamas. Y dije, Señor, tienes toda la razón. Y es en la gracia de Dios, hermano, la iglesia, volviendo al tema es en la iglesia. ¿Qué áreas de tu vida? Porque Dios quiere que nosotros nos seamos guiados por el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, pero a veces luchamos y no podemos. ¿Sabes por qué? Porque aunque sabemos, lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Pero cuando tú vas al Señor y dices, Señor, yo no puedo hacer esto, pero tu palabra me dice que es en tu gracia. Ayúdame a entender más este tema, apropiarme de esto para yo caminar con las fuerzas que tú me das, Señor. Y en ese momento, hermano, pasa algo sobrenatural. Empiezas a caminar sobre las aguas. Empiezas a vivir la vida en Cristo. Y te vas a dar cuenta que lo que para ti era imposible, es imposible para Dios. ¿Por qué? Porque estás usando los recursos que Cristo nos ha dado. Por eso, ese es el Espíritu de Dios, la guía del Espíritu de Dios. Llega a nuestras vidas, nos fortalece, nos comisiona para caminar en eso. Por eso a veces decimos, ay, ese hermano, qué obediente es. No es el hermano. El hermano está siendo guiado por el Espíritu Santo. A quien debemos de dar gloria es a Jesús, es a Dios, ¿verdad? Porque es Él el que produce en ese hermano que esté claro que nosotros tenemos que, ¿verdad?, andar. Pero es en Él. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? ¿Qué áreas de tu vida estás luchando? Acuérdate, esfuérzate en la gracia. Tú no vas a poder. Muy bien. Entonces, miren, tenemos que entender eso porque no es fácil obedecer, hermano. Nuestra naturaleza no es fácil. Por eso, una vez más, por medio del Espíritu Santo, no por nosotros. Es decir, debemos de buscar, hermanos, a Dios una vez más en oración y en el estudio de la palabra, hablar con Él y pedirle, fortaléceme, Señor, con tu Santo Espíritu. Quiero agradarte. No me dejes comportarme como antes, sino quiero ser hoy un testigo tuyo, Señor. ¿Verdad que Jesús dijo eso? Y me seréis, ¿qué? Testigos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Así hay que decirle, fortaléceme, quiero ser un testigo tuyo. Y así, hermanos, en ese clamor vamos a poder ir practicando día a día el carácter que Jesús tenía y que el Espíritu de Dios quiere formar en nosotros su iglesia. ¿Entendimos, hermanos? Bueno, vamos a pasar a la conclusión.
Conclusión y aplicación, hermanos. Miren, cuando el Espíritu de Dios viene, trae paz a nuestras almas. El Espíritu de Dios viene silenciosamente, hermanos, sin alarde. Establece una relación personal con nosotros. Produce un carácter afable, gentileza en nuestro interior. No un espíritu duro, crítico, no. Nos conduce hacia la pureza, la honestidad y una vida verdaderamente inofensiva. Trae la aprobación divina de que somos hijos de Dios, hermanos. Nos conduce hacia una vida cristiana hermosa, llena de gracia. La quietud, hermanos, es frecuentemente el momento indicado para que Dios opere. Y ahí estamos, es parte de, Señor, aquí estoy. El Espíritu Santo aparece en forma de paloma para que nosotros podamos entender que el simbolismo de esa paloma es nuestra tarea a imitar. Y fíjense, hermanos, ya para irme hacia el final, yo estaba meditando, ¿por qué? Aparte de todo esto, ¿no? Pero ¿por qué una paloma? O sea, ¿por qué? Digo, hay muchas cosas más que hablar, ¿no? Pero ¿por qué una paloma? Y mire, acompáñame a Levítico capítulo 12, versículo 18. Hermanos, todos estamos invitados a ser parte de la iglesia. La salvación, hermanos, está al alcance de todos. Miren esto, hermanos. Levítico 12, 8. Fíjense, dice: y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para la expiación. Y el sacerdote dará expiación por ella y será limpia. Hermano, la paloma, escuche esto, era un sacrificio que el pobre podía presentar en lugar de un cordero. ¿Sabe qué significa eso? Esto mostraba que el sacrificio expiatorio de Dios era para todas las clases sociales, hermano. Esto comunica, hermanos, que la obra de Cristo es accesible para todos, sin importar quién seas. Termino con estas palabras, hermanos. Como lo dije al inicio, ¿sabías tú que las palomas establecen relaciones para siempre? Eso está a los que ahora ya lo estudian, ¿no? Por ejemplo, para que me entiendas, si una paloma agarra a su pareja, es para siempre. Es para siempre. Así es, hermano, como el Espíritu de Dios es para siempre en el creyente. Es para siempre en el creyente. Cuando Él viene a nuestras vidas, dice la Biblia que son las arras, es decir, la garantía de que somos hijos de Dios. Y jamás se irá. Porque el Espíritu de Dios tiene una relación para siempre con alguien, así como simbólicamente una paloma al unirse con su paloma o su palomino. Amén, hermanos, ¿aprendimos? Pues gracias a Dios, hermanos, ya sabes qué significa que el Espíritu de Dios reposó sobre Jesús y su significado y su simbolismo. Ahora, vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Escuchen, ¿saben por qué? Por la fidelidad del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque ese simbolismo tiene mucha profundidad y el Espíritu de Dios, hermanos, es fiel. No sé,
¿En qué áreas ahorita tú de tu vida puedas quizás a veces hasta dudar que no seas hijo de Dios? Ciertamente puede ser que no seas hijo de Dios, pero escúchame, los cielos fueron abiertos para que en esta tarde el Espíritu de Dios descienda sobre tu vida, pero tienes que creer y confiar en aquel que reposó el Espíritu de Dios en forma de paloma. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque de esa manera es la única manera que tus pecados pueden ser y no cubiertos, sino borrados, para que el Espíritu de Dios pueda residir en ti permanentemente y que al morir te puedas encontrar con el Hijo de Dios, para que pases con Él la eternidad. Esto es lo que simboliza que el Espíritu de Dios posó sobre Jesús en forma de paloma. Ahora vamos a orar y vamos a orar al nombre de Dios, ¿verdad? Vamos a orar a Dios en el nombre de Jesús, y hay que pedirle que nos ayude a ser fieles a la guía de su Espíritu Santo. No es fácil, pero ya miramos que son las fuerzas que Él nos da. Y esa es la única manera, hermanos, que nosotros vamos a poder aprovechar la estancia permanente del Espíritu de Dios en nuestras vidas, pero también que el Espíritu de Dios hoy pueda venir a tu vida a salvarte. Porque el Señor quiere que todos se salven y que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar mientras mis hermanos de la alabanza vienen y vamos a darle gracias al Señor. Si tú sigues amando el pecado, necesitas salvación. Si tú te apartaste de Dios y no has regresado, Dios te abre las puertas de nuevo para que regreses. Él no se ha olvidado de la promesa que te hizo, que tú eres de Él para siempre. Pero también si tú no has sido fiel a la guía del Espíritu de Dios, hoy es el momento para que le pidas al Padre: Padre, ayúdame. Yo sé que tu Santo Espíritu es fiel y permanece, y en mi vida no tengo esas características. Ayúdame a poderlas producir. Yo sé que ya están ahí. Y fortaléceme con tu Espíritu para poder ser fiel hasta la muerte. Vamos.